Quiero que cada uno, que podamos empezar este momento intentando reflexionar por qué nosotros o por qué cada uno como persona intenta no pecar. Y esto viene a que cada quien encuentre el verdadero motivo por el cual ustedes se esfuerzan en cumplir la ley, o en este caso en cumplir el mandato de Dios. Habíamos estado revisando en antiguas ocasiones los temas de Josué, que al final se resumía. ¿En qué se resumía? ¿Alguien se acuerda? Era Josué 1.7. Y vamos a recordar qué dice Josué 1.7. Entonces dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En marzo, si se acuerdan, me dieron las gracias en CONADE en mi antiguo trabajo. Y la verdad es que eso fue muy bueno para la vida de nuestra familia y para mí, porque me hizo aprender muchas cosas que estoy seguro que si yo hubiera seguido en ese trabajo no hubiera aprendido. Pero me llevó hacia un camino en el donde yo empecé como a escudriñarme y de repente a decir, oye, es que como que yo me echaba la culpa, ¿no? O sea, como que dije, es que en qué me equivoqué. Porque en mi consideración era un trabajo muy bueno, que me gustaba, que ganaba bien, que lo que quieras, ¿no? Y entonces yo empecé a meditar mucho, o sea, y con Claudia, bajo los estudios de esfuérzate en guardar la ley y todo te saldrá bien, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Entonces yo dije, no, pues no, o sea, el que se equivocó fui yo. Entonces empecé un proceso en mi vida de escudriñar mi corazón, que no necesariamente está mal. Porque al final, bueno, en las pláticas que hemos estado viendo de la cosmovisión, pues nos llama a escudriñar nuestros corazones hasta el fondo, de forma que nos demos cuenta en qué cosas estamos fallando. Y ahí recordábamos un poquito como cuando David decía, ¿no? Enséñame mis pecados ocultos. Entonces yo decía, o sea, yo identificaba ciertos pecados míos y entonces empecé a trabajar en ellos porque dije, es que estoy mal y yo no quiero que me vuelva a ir mal, ¿no? Entonces empecé un proceso de tratar como de cuidar todo. Y hace como una semana o dos, no podemos nosotros dar una plática si no hablamos de nuestro maestro Dante Gebel, ¿no? Y escuchaba, y él decía, es que Dios nos amó primero. Dios nos da todo primero. Y de alguna forma a veces, o por lo menos en mi testimonio de estos meses, me hizo entender que yo estaba buscando ganarme mis cosas, que yo estaba buscando ser merecedor de que me fuera bien, bajo este principio bíblico, Debemos recordar que nosotros no podemos agarrar un solo versículo de la Biblia y vivir bajo un solo principio bíblico o un solo versículo, porque es muy probable que nos equivoquemos, porque la Biblia es un todo, no es solo un versículo. Entonces yo empecé a cambiar, ¿no? O a buscar y atacar mis pecados, como intentar hacerlo sistemáticamente, porque al final también ¿se acuerdan que la Biblia en algunos versículos en nuestros estudios anteriores también nos dice que debemos hacer eso? Entonces empecé a decir, no, a ver, ya no me voy a equivocar en esto, tengo que cambiar en esto, cambiar en esto, cambiar en esto, cambiar en esto. Equivocadamente. Porque, como lo mencioné antes, es que nosotros no es que nosotros seamos merecedores de nada.
o que nosotros nos ganemos las cosas. Dios nos las regaló. Pero la verdad es que este proceso de estar escudriñando ha traído mucha paz a mi vida. En el tema de que vamos avanzando. No necesariamente me estoy ganando algo, pero vamos avanzando en el proceso que Dios nos ha marcado. Ahora, la semana pasada, ya llevaba yo 1 mes y medio trabajando y me volvieron a dar las gracias en el trabajo. Y entonces de repente digo, no, bueno, pues este año ya batí récords, ¿no? Nunca me habían dado las gracias de un trabajo y este año me las dieron 2 veces. Pero la verdad es que estoy muy agradecido con Dios. Porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios nos permitió llevar a cabo un proceso de mentalidad, empezó a trabajar en nuestros corazones a partir de esta primer pérdida. Que la realidad es que esta segunda pérdida, digo gracias a Dios. Y la verdad es que entiendo que, y me ha permitido reflexionar un poco más en el tema de y todo te saldrá bien. Porque no necesariamente el te saldrá bien significa que vas a tener más dinero o no. Como decía, para citar de nuevo a nuestro maestro Dante, he platicado una anécdota, ¿no? Y decía, es que cuando un compositor, alguien podrá decir el nombre más específico, estaba componiendo, ¿no? su obra musical, ¿no? Y cada vez lo hacía mejor. Álvaro Carrillo. No, uno más famoso. Luis Valencia, por ejemplo. Okay. Ya estaba componiendo su obra, ¿no? Y de repente se le cayó una partitura aislada. Y él comentaba que esa partitura aislada estaba en un tono muy raro. Que esa partitura quedaba bien en toda la obra. Pero si tú veías esa partitura solita, dice que llegó su esposa y que le dijo, digamos que es Händel, porque era uno de esos. ¿Händel otra vez? Ajá. Dijo, no puede ser posible, cada vez compones peor. Porque estaba viendo esta página solita, ¿no? Ajá. Y lo que ella no entendía en ese momento es que esta partitura que se había caído, que se veía fea en ese momento, era parte de una obra que en conjunto es hermosa. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Toda nuestra vida es hermosa. Si nosotros de repente nos enfocamos en pequeñas cositas, es muy probable que de repente nosotros no podamos ver el amor de Dios en el día a día en nuestras vidas. Y eso bajo esta reflexión pude aprender durante estos meses. Porque en mis pecados, ¿no? Personales, no los de ustedes. Pues de alguna forma yo siempre he querido sobresalir o he querido dirigir, que tampoco está mal necesariamente. Pero medía mucho los temas, medía mucho bajo la perspectiva de lo económico. Y entonces de repente yo dije, me corren de un trabajo donde estaba yendo bien y de repente ya no. Y dices, no, pues me está yendo ya mal, ¿no? O sea, ya las cosas no me están saliendo bien. Pero lo peor de todo, lo peor de este tema, es que de repente nosotros pudiéramos llegar a pensar que Dios no nos está tratando bien. Ese era el problema. Y entonces, si yo creo que Dios no me está tratando bien, a veces yo empiezo a tratar de buscar a mejorar porque yo me confundo y empiezo a buscar principios bíblicos sin todo un panorama, ¿no? Que aclaro, buscar el principio bíblico y cumplirlo no está mal. Pero volvemos a las reflexiones que estuvimos haciendo anteriormente. ¿Por qué lo queremos hacer? Sí, yo quiero agradar a Dios y cumplir su palabra. Pero si yo solamente quiero cumplir y agradar a Dios y cumplir su palabra para que me vaya bien, es ahí en donde la invitación de hoy es a reflexionar nuestra motivación. Porque como nos veíamos en días anteriores, debemos escudriñar nuestros corazones. Porque debemos ver si estamos queriendo alabar a Dios
o queremos alabar a nosotros mismos. Y por eso aquí también, y viene un poco la reflexión, y pongo aquí una pregunta: ¿qué somos enfrente de Dios? Porque de repente pareciera que tenemos un poquito confundido totalmente nuestra identidad, y revisando el libro que venimos estudiando, el de las cosmovisiones, podríamos encontrar que tenemos por ahí un desbalance en nuestro evangelio o en lo que creemos, a eso me refiero como evangelio. Porque de repente pudiéramos estar olvidando y tener desbalanceado toda la historia de nuestro evangelio, que nuestra historia de nuestro evangelio comienza con una creación, en donde dice Dios que todo era bueno. Y también viene con una caída, en donde dice también la Biblia que todo se pervirtió, nosotros, la creación, los oficios, todo. Y también viene con una redención, que vino Jesús a morir por nosotros y Él nos justificó. Pero es muy importante entender en qué proceso y en qué parte de la historia estamos, porque esas tres ya pasaron, ¿no? O sea, ya nos crearon, ya caímos y ya vino Jesús. Y estamos esperando a que venga, a que vuelva a venir Jesús. Y entonces de repente reflexionando en este tema, porque o sea, uno dice, es que ¿cómo me va a ir bien si yo soy pecador? ¿O cómo me voy a acercar a Dios a buscarlo y a que Él me enseñe más cosas? ¿O cómo puede ser posible que yo pueda agradar a Dios? ¿O que lo alabe? Vamos a ir más a alabarlo. ¿Cómo es posible que yo lo alabe en cada acto de mi corazón, de mis pensamientos, de mi vida, cuando yo tengo pecados? Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a cuadrar nuestra identidad y a entender qué somos y en dónde estamos. ¿Qué significa? Nosotros venimos de una caída. Por supuesto que Dios nos creó con la intención, y cuando Dios creó todo era bueno, pero hubo una caída. Y también vino Jesús, y la Biblia habla de un proceso de perfeccionamiento. Dios ya está consciente y Dios, no quiero decir esto desde ahorita, pero bueno, sí, Dios nos amó sabiendo quiénes éramos, lo pecadores que somos y lo pecadores que seguimos siendo y seguiremos siendo, porque es un proceso de perfeccionamiento. Y de repente nosotros pudiéramos pensar, es que, y lo asocio ya con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y decía, es que ¿cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo Dios me va a bendecir si yo estoy mal? Y yo entiendo que yo tengo todavía muchas cosas que trabajar, y durante cada semana Dios me dice, ay, también te estás equivocando en esto, y en esto, y en esto, ¿no? Y de repente, pues empezamos en un camino donde tenemos que empezar a cambiar y a cambiar, a cambiar. Pero hay una cosa, Dios sabe quiénes somos nosotros. Y que seamos pecadores no significa que nosotros no podamos acercarnos a Dios. No significa que no podemos alabar a Dios. Pero importante que yo he aprendido en estos meses, no significa que Dios no nos ame. Y que Dios no nos cuide. Y que Dios vaya a parar sus bendiciones porque nosotros seamos pecadores. No significa que caeríamos en el cinismo. No estoy diciendo que continuemos siendo pecadores. Pero sí estoy diciendo que encontremos el verdadero motivo por el cual nosotros deberíamos empezar a cambiar. Porque pudiéramos llegar a estar confundidos, como lo he estado yo, y no creo ya tener toda la verdad, pero creo que he avanzado un poco, en pensar que a lo mejor Dios es como un jefe. Porque hay ciertas reglas en la Biblia, ¿no? Y entonces a veces cuando hay reglas, pues uno dice, bueno, si yo juego bajo las reglas me va así. Entonces uno dice, bueno, yo veo este pecado
check, lo quité, bueno, me va muy bien. No, ahora otro pecado, check, me va muy bien. Punto número 1, nosotros no podemos decidir. Es más, yo creo que poco a poco iremos formando nuestro criterio de qué es bien y qué es malo, ¿no? Pero sí, la Biblia nos da reglas, pero Dios no es nuestro jefe. Y como decía Susi hace ratito, Dios es nuestro Padre. Y un padre ama antes de que cualquier hijo haga una acción. Y un padre ama aunque su hijo se porte mal, aunque su hijo se equivoque, aunque su hijo lo trate a él mismo mal. Hay ciertas reglas, sí, que debemos ir cumpliendo. Y por ejemplo, una que estoy yo tratando de enseñarle a Alegra. Cuando yo llego a la casa, tú te paras y me vas a saludar. Le digo, porque es una cuestión de respeto. Y es una cuestión de orden. Sí, yo soy tu padre. Y yo te cuido. Y aunque ella no se parara a saludarme, yo no le voy a decir, Alegra, tú no comes. O no le voy a comprar regalo de Navidad. Esa es la relación de Dios con nosotros. Por supuesto que nos enseña. Y por supuesto que nos jala, ¿no? Hacia acá para que volteemos y estemos cada vez cerca de Él. Pero Dios no es nuestro jefe. Dios es nuestro Padre. Y Dios marca reglas. Y algo muy importante que quiero que nos quedemos hoy es: Dios nos ama. Y algo, continuando con el testimonio de hoy. El jueves o miércoles que me hablaron en la noche, ¿no? ¿Sabes qué? Juan Marcos, pues vamos saliendo de la reunión la jefa y pues ya te dio de baja, ¿no? Bueno, ni modo, ¿no? Entonces fui al otro día en la mañana pues a sacar mis cosas, realmente pues a entregar llaves de muchas cosas y a sacar mi oficina y darle las gracias al personal. Y la persona que habló conmigo, o sea, porque yo realmente ya no iba a hablar con nadie, o sea, la realidad es que yo iba a sacar mis cosas, porque dije, bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Pero una de las jefas quiso hablar conmigo, ¿no? Y me dijo, oye, es que no sé qué decirte, estoy muy apenada, o sea, no es una orden que venga de mí, es de arriba que pues compromisos políticos como siempre y hay que dar dinero a mucha gente. Y me daba risa y me llamó mucho la atención, porque ella quería llorar. Y me dice, es que no sé qué decirte, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, a ver, tú no te preocupes, tú no tienes que decirme nada. Eso no es cosa tuya. Y tú no te preocupes porque voy a hacer. No pasa nada. Digo, ya se acabó. Y lo único que tengo que decirte a ti es te doy las gracias, ¿no? O sea, el tiempo que estuvimos aquí, yo espero haber sido un empleado bueno para ti. Y ahí nos vemos. Se agarró, se salió y se fue con otra jefa, ¿no? Y ya yo estaba guardando mis cosas y me vuelven a hablar. Juan Marcos, ven por favor con la otra jefa. Y yo así, ¿para qué? ¿No? O sea, ya me voy, pero no estaba enojado ni mucho menos, ¿no? Me habla la otra jefa y me voy y me siento, ¿no? Y ahí estaban varios y escuchando, ¿no? Y me dicen, Juan Marcos, no sé qué decirte, ¿no? O sea, estoy muy apenada y... O sea, ellos, de repente, a mí me dio mucho gusto, porque a mí me dio la sensación de que ellos estaban más preocupados que yo. Yo sé que a lo mejor ellos no se van a estresar porque de qué voy a comer, de qué voy a vivir, ni mucho menos. Pero en ese momento ellos sentían una situación de angustia y no me podían ver a la cara. O sea, se sentían apenados, ¿no? Ya la jefa de casi hasta arriba me dice, es que Juan Marcos, pues, discúlpame y si en algún momento, o sea, puedo recuperar el dinero para pagarte a ti, te voy a hablar y todo estuvo bien y... Pero pues, no sé qué quieras decirme, no sé si quieras ir a hacer... te piden perdón. Sí, o sea, no sé si quieras ir a hacer, hablar con la jefa, no sé si quieras... Les digo, a ver, yo no voy a hablar con nadie. A mí ustedes me dieron las gracias y yo les doy las gracias a ustedes. Les agradezco, a mí me trataron con respeto y me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto porque ellos estaban como sacados de onda por cómo estaba yo. Pero esa tranquilidad y esa paz me la ha dado Dios a través de estos meses al mostrar su amor. Que mi vida no solamente es la página caída. Sí, ellos esperaban que montaras en ira.
Sí, o a lo mejor que me vieran llorar, que yo dijera, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué no lloras? Y aquí vendrá una frase por la cual después tendremos que ver otro tema. Pero a mí no me preocupa eso ya. Hay cosas por las cuales, espero no ser demasiado visionario, problemático con mi comentario, pero hay cosas por las cuales no hay que orar. O deberemos preocuparnos, o dice la Biblia que debemos preocuparnos qué vamos a comer mañana, o no. no. La Biblia no dice eso. O sea, yo no tengo que orar por decir, Dios, no sé de dónde voy a sacar dinero mañana. La Biblia no dice eso. No. Dios nos amó primero. Dios nos seguirá amando y nos va a amar para toda la vida. Independientemente de cómo nos portamos, independientemente, Dios nos muestra su amor. Y aquí viene una frase que encontré en el libro que hemos estado reflexionando, que dice, nuestras vidas deben exhibir una dimensión sobrenatural que no tenga que ver nada con las fuerzas, con la economía, con el poder. Y me llamó mucho la atención porque eso es lo que tenemos que mostrar nosotros los cristianos. Y eso es lo que realmente va a reflejar a la gente que nosotros somos cristianos y que somos diferentes. Porque nuestra confianza no está ahí. Sí, tú me estás quitando el trabajo, pero no me estás quitando la confianza en el que cuida de mí. Y no estás quitando el amor de Dios, que es más grande, y que yo no me voy a deprimir ni voy a ponerme triste por el día de hoy. Porque como ya les comentaba anteriormente, el amor de Dios está todo el tiempo. Y que tengamos dinero, tengamos trabajo, tengamos alguna situación personal, no significa que Dios no nos ame. Y es importante, como dice Pablo, he aprendido a contentarme en cualquier situación. Y Dios no nos deja de amar en cualquier situación. Vamos a leer el Salmo 37-31. Por favor, vamos a ver qué dice Salmo 37-31. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Ok, ¿Qué dice este versículo? Que, digo, a lo mejor por temas nada más de tiempo no leemos todo el Salmo. Pero este Salmo también habla mucho, si nosotros empezamos a leerlo. Por ejemplo, si ustedes revisan qué dice el versículo 27, dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Pareciera como una analogía muy parecida a lo que nos dice en Josué. O sea, apártate del mal, haz el bien y te va a ir bien. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Varios versículos en el Salmo 37 nos da como ciertos truquitos, ¿no? O ciertas claves, como los hemos mencionado en Josué que encontramos. Pero es muy importante este versículo, Salmo 37-31. Porque no es, guárdalas en un tema de yo ya no peco de los labios para afuera, ¿no? O yo ya no peco porque lo hago para estar bien, o lo hago para que me vaya bien. Aquí nos da una clave, dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y es aquí en donde vamos a continuar con los chistes de hoy. Porque estaba la persona que limpia en la iglesia, ¿no? Barriendo, ¿no? Y de repente ese día le dio flojera. Le dio flojera ir por el recogedor y echarlo en una bolsa. Entonces vio la alfombra por la que pues pasa, ¿no? Cuando se casa uno. Le levantó y pues era poquito polvo. Y la echó ahí el polvo. Y entonces de repente se escucha una voz. Marta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, y Marta, espantada, volteó y dijo, híjole. Y dijo, ¿quién eres? Soy Jehová. Ay, Dios mío, pensé que era el pastor. Dice, ¿la ley de Jehová estaba en el corazón de Marta? No. Marta le temía al pastor. Marta le temía a los hombres. ¿Al qué dirán? Pero Marta no estaba guardando la ley en su corazón. Guardar la ley
de Jehová en su corazón es guardarla en lo secreto. Y es aquí donde quiero también hacer un poco de remembranza a lo que hemos estado viendo en el tema del cristianismo, en dónde debe colocarse. Y debemos recordar que en nuestros estudios hemos estado revisando que de repente pareciera que la parte espiritual está guardada en un lado y la parte laboral y todo está en la parte de abajo. Pero aquí quiero recordar una frase, quiero enseñarles una frase que también estaba en el libro que hemos estado estudiando. Y dice, si seguimos colocando el cristianismo en el plano espiritual, no tendremos nada que ofrecer. ¿Qué significa? Si cuando me corren del trabajo, aquí me están corriendo del trabajo y entonces aquí sí estoy preocupado, y no mostramos que el cristianismo debe permear hasta todas las áreas de nuestra vida de tal forma que nos dé confianza y nos dé seguridad y tranquilidad y la gente lo observe, no vamos a tener nada que ofrecerle a la gente. De forma que vea que el cristianismo es verdadero y que el cristianismo es en todos los ámbitos de nuestra vida y que sirve para todo. El cristianismo no puede relegarse a solamente un área de nuestras vidas, porque de esa forma la gente realmente no va a ver la utilidad. La gente no va a ver para qué sirve el cristianismo. No va a haber una diferencia, porque nosotros no podemos ser diferentes. Y es aquí en donde nosotros de repente empezamos a confundirnos y a querer mostrar cristianismos que no tienen que ver. Y esto también viene en el análisis. Nosotros de repente creemos que si nosotros estamos pecando, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Y entonces empezamos a guardar, a ser deshonestos o a no mostrarnos tal cual somos. Es por eso que lo que yo quiero transmitir el día de hoy y lo que nos debe servir es saber, yo soy pecador. Yo soy pecador y si ustedes lo analizan, y les voy a dar una prueba, cuando es confesión de pecados, cuando es peticiones y gratitudes, yo sí quiero pedir, yo quiero agradecer, porque eso es muy fácil. O sea, a mí no me da pena decir, oye, a lo mejor, pues mándeme salud, ¿no, Dios? O oye, mándame trabajo. O te agradezco porque has sido muy bueno. O te agradezco por lo malo, hasta muy cristianos. Pero cuando es confesión de pecados, ¿cuántas confesiones de pecados hay? Es un tema que nosotros, regresando a nuestro tema de hoy, lo tenemos así. El pecado, sí, yo soy cristiano. Y cuando estamos aquí todos estamos bien derechitos, asumiendo que, o por lo menos presentando una imagen correcta, buena. Que no está mal. Porque hacia allá debemos ir, es un proceso. Pero una prueba de que nosotros no estamos aceptando totalmente nuestra personalidad ante Dios es que cuando hay confesión de pecados, nosotros nos da pena decirlo. Nos ponemos una máscara. Bueno, es oración, es confesión de pecados. Tómense 2 minutos para hacerlo todos en secreto. ¿Cuántas veces hablamos de nuestro pecado? Porque eso somos también. Y para fortalecer el tema de qué mostramos a la gente de afuera. ¿Qué nos dice la gente de afuera? Sí, pero tú también pecas, yo te he visto pecar. Como si nos descubrieran algo nuevo. Como si con eso nos fueran a desarmar. Porque nosotros empezamos queremos mostrar y transmitir hacia afuera y en la iglesia una imagen de nosotros no pecamos. Nosotros aquí todos somos buenos. Sí, por supuesto que nos esforzamos en la iglesia. Pero es otra cosa que debemos reflexionar y que los invito a reflexionar. ¿Qué tanto también aceptamos esta parte de nuestro pecado? Porque como lo comentábamos hace un momento, nosotros estamos en una fase histórica en donde ya fue la creación, ya fue la caída y ya estamos. Vino Jesús a redimirnos, ya nos justificó. Pero nosotros no somos perfectos todavía. Y si nosotros como decíamos aquí, si seguimos colocando el cristianismo en el plano espiritual, no tendremos nada que ofrecer. Y si seguimos fingiendo y ocultando nuestros pecados a un lugar en donde nosotros, sí, pero los cristianos aquí todo está perfecto. Y híjole, hay un pecado muy grave, ese sí lo vamos a sacar de la iglesia. Tampoco vamos a tener nada que ofrecer.
porque la gente no va a tener la confianza de acercarse a nosotros, porque nosotros mismos no entendemos quiénes somos y tratamos de dar una imagen que no somos. Por eso, querido, a veces trato de hacer énfasis y decirles, yo me equivoqué, yo estoy aprendiendo esto, porque es invitarlos a que podamos nosotros ser honestos en estos temas. Y yo no estoy diciendo que yo esté del otro lado, porque por supuesto que yo no comento todos mis pecados aquí. Trato de comentar algunos. Jesús ya nos justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y los hombres, por medio de Jesús. Jesús ya vino y murió por nosotros. Vamos a ver qué dice 1 Juan 4:7, por favor. En lo que lo buscan, les voy a leer qué dice otra parte del Salmo 37, 3 y 4, que respalda un poquito lo que estamos diciendo el día de hoy. Y dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Otra vez, la misma idea. Confía en Jehová y haz el bien, y todo te va a ir bien. Pero es importante, como encontramos la clave en Josué, ¿se acuerdan cuando decía, a ver, sí, esfuérzate y sé valiente, y te va a ir bien? Pero la Biblia no solamente es ese versículo, decía, ¿en qué te debes esforzarte y ser valiente? En cumplir la ley que Dios te da y meditar en ella. Aquí encontramos otra vez otra clave, que no viene solita, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y la segunda parte, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate no tiene que ver ya con haz el bien y trata de buscarlo de una parte de afuera. Eso es de corazón. Si tú no lo haces desde tu corazón y solamente lo estás haciendo para buscar que te vaya bien, no quiero ser muy radical, pero eso también es pecado. Y creo que lo entendemos. Si yo estoy tratando de honro a mi mamá, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ah, pues la honro. Para que me vaya bien. Para que me vaya bien. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Para que me apacente de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ah, entonces me voy a deleitar mejor. Pero aquí ya empieza a incluir palabras que ya no son tan fáciles. Ya no, te aseguro que ya no puedes deleitarte a sí mismo en Jehová de una forma hipócrita. Y es aquí en donde nosotros podemos evaluarnos. ¿Me deleito en Jehová haciéndolo el bien? ¿Me deleito en Jehová cumpliendo su palabra? ¿O nada más es un tema de que yo estoy buscando el día a día? Ay, no, aquí ya no me debo equivocar, pero me cuesta mucho trabajo. Es un proceso. Entonces vamos ahora sí a revisar 1 Juan 4:7. ¿Qué dice 1 Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Y otra vez, Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Dios nos amó primero. Si nosotros tenemos amor y lo mostramos al prójimo, podremos entender y darnos cuenta que queremos cumplir la ley de Dios de corazón.